Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando una persona tiene objetivos incorrectos, su manera de pensar será incorrecta. Eso significa que no serán capaces de entender adecuadamente la revelación de Dios. Se encontrarán con cosas en la Escritura, pero no podrán percibirlas correctamente. Entonces te pregunto, ¿te has trazado objetivos correctos en tu vida? ¿Procuras mirar las cosas desde la perspectiva de Dios? De no ser así, tomarás malas decisiones y esas malas decisiones te colocarán en posición contraria al Dios viviente. Y en vez de hallar bendiciones en tu vida, hallarás el desastre, quizás un desastre eterno. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 12. Evangelio según Mateo, capítulo 12. Concluimos la semana pasada con una declaración famosa de Yeshua, cuando hablaba de que su yugo es ligero y su carga es fácil. Eso nos indica que Él es un Salvador bendecido, que quiere lo mejor de lo mejor para sus seguidores. Y si nos sometemos a Él y seguimos la guía de su palabra, el liderazgo de su espíritu, descubriremos al final, lo cual no significa que no atravesaremos tiempos difíciles, pero, al final, descubriremos lo que es bueno. Un concepto muy importante en la Escritura es que algo que es bueno, muy bueno, es la palabra bíblica menujá, que significa descanso. Y cuando hablamos sobre el descanso, no solo nos referimos al descanso físico como tomar una siesta, o dormir en un sillón, relajarnos y cosas por el estilo. Estamos hablando del concepto bíblico del descanso, y eso significa estar en el lugar correcto, tener el contexto y la mentalidad correctas, entender los hechos del modo correcto, con el fin de que puedas recibir las bendiciones de Dios, las instrucciones de Dios, el poder de Dios y puedas hacer lo que es correcto. Hemos visto en las Escrituras que hay una relación entre la palabra menujá, descanso, y el séptimo día en hebreo, el sábado, también llamado Shabbat. Y vemos algo que lo primero que ocurrió bíblicamente cuando leemos el Génesis, después de que Dios creó al ser humano. Recuerden que la Escritura dice que Él los creó, varón y hembra creó al ser humano, y lo primero que esta pareja hizo fue disfrutar el sábado. Y eso nos dice algo. El Shabbat no es un premio por 6 días de trabajo. Así es como con mucha frecuencia se considera, pero el séptimo día, el Shabbat, cuando lo aplicamos correctamente en nuestras vidas, se convierte en una fuente de preparación. Es muy importante que Dios haya creado a la humanidad en el 6º día. Tradicionalmente se piensa, y la Biblia lo confirma, que fue la parte final de su creación. Y entonces la humanidad, junto con Dios, disfrutaron el 7º día. Esa comunión con Dios preparó a la humanidad para el futuro. Entonces, vemos bíblicamente, de acuerdo con el libro de Génesis, que el ser humano empezó con el sábado y eso lo preparó para el resto de la semana. En otras palabras, experimentar correctamente el Shabbat
Es una preparación necesaria con el fin de ver las cosas correctamente, ser receptores de la provisión de Dios para poder vivir una vida fructífera y agradable para Él. Eso nos hace preguntarnos, ¿es eso realmente algo que nos interesa? ¿Vivir una vida fructífera y agradable ante Dios? En Mateo 12 vamos a encontrar mucho contenido que nos hablará sobre cómo tener una perspectiva correcta. Lean conmigo Mateo 12, verso 1. Leemos aquí. En ese tiempo, Yeshua fue, y esto es interesante, por lo que lo traduciré en el orden exacto de las palabras. Leemos que Yeshua fue, y luego tenemos en los sábados, y está en plural. ¿Por qué el término sábado o Shabbat está en plural? Esta es la razón. Porque vemos algo que no es una excepción a la regla. Vemos algo que de hecho es la norma o la regla. No es algo solo para ese Shabbat en particular, sino para cada sábado. Nos está enseñando un principio que debería ser correctamente comprendido para entender el significado de la revelación de la verdad con respecto al Shabbat, al séptimo día. En ese tiempo, Yeshua fue en los sábados por los sembradíos y sus discípulos tuvieron hambre. Entonces, ellos tuvieron hambre, pero no nos señala aquí que Él tuviera hambre. Una de las razones cuando entendemos las reglas para enseñar e interpretar correctamente la palabra de Dios, vemos que esta escritura nos muestra una dicotomía. Está marcando la diferencia entre Yeshua y sus discípulos. Lo está elevando a Él como siempre debería ser elevado. Los discípulos tenían hambre. Sigue leyendo. Mitad del verso 1. Y empezaron a arrancar las espigas, es decir, lo que contenía el grano. Estas espigas de grano, y comieron. Recuerden, la escritura es muy clara. Se nos ha dicho que es el séptimo día. Están pasando con Yeshua por un sembradío y tenían hambre, por lo que hicieron algo. Tomaron las espigas, lo que contiene el grano, y removieron el grano y comieron. Pero recuerden algo, todo esto está ocurriendo en el día sábado. Y eso es importante porque la pregunta que harán es esta. ¿Están transgrediendo el sábado? ¿Es esto lo que debemos concluir? Debemos tener cuidado, porque el Mesías, Él tenía un objetivo distinto en este pasaje. Verás, Jesús, lo que a Él le preocupa es la comprensión correcta de lo que el Shabbat debería producir en nuestra vida. Déjame decirlo de nuevo. Él está preocupado por asegurarse de que el sábado, lo que enseña el sábado, lo que nos imparte, nos brinde una mentalidad correcta, un contexto correcto para discernir las cosas correctamente, desde un punto de vista de Shabbat. Entendamos algo más que quizás pueda ser una nueva revelación para ti, y es lo siguiente. Bíblicamente, y hablo del Nuevo Testamento, vemos una conexión entre el sábado y el reino de Dios. Vemos muchas veces, por ejemplo, en Lucas 14, cuando enseña sobre el reino de Dios, lo hace a la luz de la observancia del sábado. Esto es bastante común en el judaísmo, en el que el reino de Dios es llamado el Gran Shabbat. Entonces, lo vemos tradicional y bíblicamente. Y debemos entender que hay una conexión entre el Shabbat y el reino. Cuando tenemos un entendimiento correcto del séptimo día, eso nos dará una perspectiva correcta, un entendimiento de reino.
Y cuando tenemos un entendimiento de reino, como vamos a ver, la misericordia, preocuparse por las necesidades de otros, estará en el centro de nuestra forma de pensar. Una vez más, ellos empezaron a arrancar las espigas de trigo y a comer. Verso 2. Pero los fariseos viendo, ellos estaban siendo testigos de esto. Le dijeron a él, es decir, específicamente a Yeshua. Le dijeron a él, he aquí, que tus discípulos están haciendo lo que no es legal hacer en Shabbat, en el séptimo día. Ahora vemos el nacimiento de un nuevo conflicto. Noten la respuesta de nuestro Señor y Salvador. Noten cómo Yeshua respondió a esto. Versículo 3. Pero Él les respondió, y no lo dijo de mala manera o con enojo. No les contestó bruscamente, ni los regañó. Simplemente respondió. Quiso comunicarles una verdad. Lo que me gusta de su respuesta es que veremos que con el fin de aclarar los hechos del Shabbat, cómo aplicar apropiadamente la verdad del sábado a nuestra vida, noten que Él utilizará la palabra de Dios. ¿Y por qué me gusta esto? Porque la base para entender la Escritura es la misma Escritura. Vemos aquí, por ejemplo, que la forma para entender la revelación del Nuevo Testamento es entender adecuadamente el Antiguo Testamento. ¿Entendiste? Lo que la Escritura nos está impartiendo es un principio. Tú no puedes entender el Nuevo Pacto si primero no entiendes el Viejo Pacto. Leemos en este pasaje que les respondió, ¿no han leído lo que hizo David cuando él tenía hambre y aquellos que estaban con él? Verso 4. Cómo él entró en la casa de Dios y el Lechet Japanim, es decir, el pan de la presencia. Bien, el pan de la presencia era colocado de manera especial sobre una mesa. Y este pan de la presencia estaba en el lugar santo. No en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, donde los sacerdotes entrarían, no todos ellos, pero una parte de ellos, entrarían durante el Shabbat para reemplazar ese pan de la presencia que había estado allí toda la semana. Pero el sábado traerían pan nuevo, y el pan viejo que había estado allí, los sacerdotes se lo comían. Y a pesar de que cada quien solo recibía un pequeño trozo, se sentían satisfechos. Así que vemos un aspecto milagroso de este pan de la presencia. Era solo para los sacerdotes, pero ¿qué pasó? Yeshua dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que estaban con él? ¿Cómo entraron a la casa de Dios y el pan de la presencia comieron? Lo que no era lícito. No era lícito para él comerlo, ni para quienes lo acompañaban. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Este es el principio. El sábado y la ley en general no fueron creados para hacernos incómoda la vida, para infligirnos sufrimiento, dolor y dificultades. Por tanto, vemos un principio. Pikuach nefesh. Pikuach nefesh es una expresión hebrea que significa básicamente cuidar una vida. Y siempre Dios quiere ser una bendición para la gente. Así que, a pesar de que en su estado original el pan de la presencia estaba prohibido para David y sus hombres, debido a esta necesidad absoluta y genuina, les fue permitido comerlo. Dice, no les era lícito ni a David ni a sus hombres, sino solo para el sacerdote. Y solamente para el sacerdote.
verso 5. O, ¿no han leído en la ley? Escuchen esto. ¿No han leído en la ley? Una y otra vez, Yeshua lleva a los discípulos, a los fariseos y a toda la gente de vuelta a la ley, con el fin de tener un entendimiento correcto de sus enseñanzas del Nuevo Testamento. Es cierto que debemos ser creyentes, llenos del Espíritu Santo, para interpretar las Escrituras adecuadamente. Pero lo que vemos una y otra vez es que la verdad del Nuevo Testamento es mejor comprendida cuando tenemos un entendimiento correcto del Antiguo Testamento. Por esto es que estos individuos que menosprecian la importancia del Antiguo Testamento y dicen, bueno, es de cierto modo un nivel inferior que el Nuevo Testamento. No lo estudiamos tanto, no es confiable para asuntos de fe. Siempre debemos centrarnos en Cristo y permitir que nuestra fe en el Mesías nos haga ver las cosas espiritualmente y simbólicamente diferentes, y no entender literalmente el texto. Esa es una falsa enseñanza. Es incorrecto. De nuevo, verso 5, dice, ¿no han leído en la Torá que en los sábados, otra vez lo leemos en plural, que en los Shabbats, que los sacerdotes en el templo profanan el sábado? ¿Qué quiere decir esto? Bien, los sacerdotes deben cumplir deberes en el Shabbat. Por ejemplo, en Números 28, dice que habían ofrendas especiales que eran hechas específicamente en el séptimo día. Otras ofrendas no podían hacerse el séptimo día, solo las ofrendas especiales. Y parte del trabajo, de las tareas que hacían los sacerdotes diariamente, incluido el Shabbat, en el templo, eran una violación a la ley del sábado. Pero debido a la importancia del templo, se permitía que las hicieran. ¿Escucharon bien? Debido a la importancia del templo, esto es lo que los intérpretes del judaísmo dicen con respecto a esto que estamos leyendo, sobre el trabajo de los sacerdotes. El templo trajo un estatus diferente. Así que estas cosas que estaba prohibido hacerse fuera del templo, fuera de la presencia física del templo, ahora se podían realizar en el templo. El Mesías simplemente hace la pregunta, ¿no han leído lo que estos sacerdotes hacían? Que profanaban el Shabbat, pero, miren al final del verso 5, pero ellos eran inocentes. Verso 6. Pero les digo a ustedes que uno está aquí que es mayor que el templo. ¿Quién será? ¿Quién es mayor que el templo? Pues es Dios. ¿Y a quién se está refiriendo el Mesías? La respuesta es obvia. Él se refiere a sí mismo. Y por lo tanto, esta es la revelación. Este es un excelente ejemplo en el que el Mesías se revela a sí mismo, proclamando, anunciando su divinidad, que Él es Dios, Dios con nosotros. Si alguien dice que Yeshua no es Dios, está equivocado. Su enseñanza es incorrecta. No debemos escuchar a aquellos que niegan la divinidad del Mesías. Entonces, Él dice, hay uno aquí, es decir, entre ustedes, aquí presente, que es mayor que el templo. Verso 7 dice, pero no saben cuál es la intención del Shabbat. Dice, no saben qué significa misericordia yo deseo y no sacrificio. Entonces, misericordia. Y esta es la clave. Mientras más entiendo la verdad del Shabbat, la verdad del séptimo día, el sábado nos enseña sobre tener una perspectiva divina para la misericordia. Mientras más yo entiendo su relevancia
y aplico esa relevancia del sábado a mi vida, mayor será mi capacidad como creyente, como seguidor de Jesucristo, de tener misericordia para con otros, de pensar en sus necesidades y no usar el dogma religioso y las doctrinas para afligirles. Recuerden lo que dijimos. El Mesías enseñó, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Esta es la conexión entre lo que estudiamos la semana pasada y esta semana. Ahora, concluyamos el verso 7. Dice, ¿no saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Para que ustedes no condenen o juzguen a aquellos que son inocentes. ¿Quiénes son los inocentes? Los inocentes son efectivamente estos discípulos quienes han hecho justo eso. Tomaron esas espigas y les quitaron el grano para comer. Lo hicieron porque tenían hambre. Y eso es genuinamente una necesidad. Y esto también probablemente habla del rechazo que ellos enfrentaban. Nadie los invitaba en Shabbat, aunque era parte de la tradición invitar a otras personas a tu hogar, bendecirles en compañerismo con comida. Pero nadie lo hacía. Y por tanto ellos actuaban de este modo. Ellos no eran culpables. Los culpables eran aquellos a quienes no les importaban sus necesidades. Recuerden esto porque será algo muy importante. Leamos ahora el verso 8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor también del Shabbat. La única manera como podemos entender correctamente cómo aplicar la verdad del sábado a nuestra vida es a través de una relación personal, una relación de nuevo pacto con el Mesías Yeshua. Él es el Señor del sábado. Es a través de Él que verdaderamente los principios del sábado pueden ser seguidos, comprendidos y aceptados para producir lo que le agrade a Él. Mencioné que entender correctamente el sábado producirá misericordia. Causará que las personas se preocupen por los demás. Miren este siguiente pasaje rápidamente. Leemos. Y dejando ese lugar, llegó a la sinagoga de ellos. Esta es una sinagoga de fariseos. Por eso dice que era la sinagoga de ellos. Y él no aceptaba sus dogmas. Entonces, dejando ese lugar, llegó a la sinagoga que le pertenecía a ellos, y he aquí había un hombre que tenía una mano marchita. Piensa en eso. Una mano marchita es una mano que no puede ser usada. Y tener una discapacidad de esta clase ciertamente sería un obstáculo, una dificultad. Y él estaba allí, y sigue leyendo, verso 10, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito en los sábados? Recuerden, en plural, hablamos sobre un principio general. ¿Es lícito en los sábados sanar? ¿Y por qué hicieron esta pregunta? ¿Porque realmente querían saber la verdad? ¿Querían conocer su perspectiva? No, la Escritura nos dice que lo preguntaban con el fin de condenarle, para poder decir que él era culpable y de ese modo desacreditarlo, porque ellos no querían que la gente lo siguiera. A ellos no les importaba este hombre en lo absoluto. Verso 11. Y él les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que si tuviera una oveja y esta oveja cae en un foso durante los sábados, y de nuevo, sábados está en plural, queriendo decir que es una situación general, cualquier sábado, dice, no la verá él, es decir, no la tomará a esta oveja del foso, de ese hoyo, y la levantará, la subirá. ¿Por qué? Una oveja no estará cómoda en un foso. Ningún día, incluyendo el sábado. Así que, está prohibido decir, recuerden la misericordia, está mal tener ese punto de vista. Bueno, es sábado, que la oveja se quede allí.
aunque esté incómoda, aunque no tenga cerca agua ni pasto para comer. Pero es sábado y no la puedo ayudar. Nadie tendrá esa visión. Ellos entendían este concepto de pikuach nefesh, ayudar al que esté necesitado, salvar una vida. Y por tanto, le preguntan una vez más, y este es un principio de la Torá, que ellos no comprenden. Así que, vayamos ahora al verso 12. Por tanto, ¿cuánto valor, es decir, cuánto más vale un hombre que una oveja? Analicen esto del modo correcto. Si uno lo haría por una oveja, ciertamente lo haría por un ser humano. Por tanto, dice, por tanto, en los sábados, un principio general, de nuevo en plural, por tanto, es lícito en los sábados el bien, y esto es lo que se enfatiza, el bien hacer. A eso es a lo que un entendimiento correcto del Shabbat nos conduce, a todo lo que es bueno, a todo lo que cumple ese concepto de misericordia para con otros. ¿Significa eso que sin pensarlo haremos cosas que transgredan el Shabbat? No. Pero en situaciones legítimas, y es lo que se nos enseña aquí, ponemos a la persona por encima de la ley del Shabbat porque el sábado fue diseñado para traer descanso. Ese es un resultado positivo. Por tanto, dice, léelo allí. Por tanto, es lícito en los sábados el bien hacer. Luego le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano de este hombre fue restaurada, completa o sana, como la otra. Un gran milagro fue hecho. Alabado sea Dios. Pero noten nuestro último verso. Noten cómo respondieron los fariseos. Pero, es decir, en contraste con lo anterior, no reconociendo el poder de Dios, ni reconociendo la identidad del Mesías como Señor del sábado. Pero los fariseos, formando consejo, tomaron consejo, y aquí está la clave, contra él. Entonces dice, y saliendo de allí, habiendo tomado consejo, salieron de ese lugar, quisieron hacer algo. ¿Cómo? De esto se trataba su consejo. ¿Cómo a él podían destruir? El énfasis estaba sobre él, a quien querían destruir. La verdad del sábado nos da una perspectiva correcta para entender la voluntad de Dios, la misericordia de Dios y ser de bendición para otros. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.